Estamos con el ingeniero Esteban Albornoz, él es asambleísta de País, preside la Comisión de Desarrollo Económico, que anteayer tomó algunas resoluciones para mejorar, para cambiar los dos proyectos que fueron enviados con carácter urgente por el Ejecutivo. Le damos la bienvenida, ingeniero Albornoz, primero para confirmar que está bien el audio y la imagen. Buenos días, ¿cómo está usted? Estimado Jimmy, muy buenos días, un gusto saludarle y entiendo que el audio está bien. Sí, estamos bien. A ver, ingeniero, ¿cuáles son los cambios de fondo y no sé si podemos hablar en porcentajes, porque escuchaba yo que decían algunos asambleístas que los cambios que habían hecho en el proyecto implicaban un 70%, o sea, casi todo. La pregunta es, ¿qué cambió? Y a nivel de recaudación, si va a recaudar lo mismo con los cambios que antes de los cambios. Gracias por la pregunta. Mire, el proyecto está mejorado definitivamente y busca justamente que este proyecto, además de que se consigan las contribuciones, tengamos compensaciones, medidas solidarias con los ciudadanos para aliviar la gran presión que tienen en este momento todos los ciudadanos frente a esta pandemia. El proyecto original tenía 48 artículos. Ahora el proyecto que estamos planteando, si bien en primer informe no se aprueba texto, pero se plantea que al menos algo como 24 artículos constarían en el nuevo proyecto. ¿Y cuál es el tema fundamental? El tema más importante en el que nos hemos preocupado, vuelvo a repetir, es en el tema de las compensaciones, medidas solidarias. Está establecido el tema de las contribuciones, no cambia drásticamente el valor que se aspira a recaudar. Lo que sí hemos cambiado la tabla de contribución de los trabajadores. Antes, como presentó el Ejecutivo, se hablaba a partir de los $500, estamos planteando a través de los 720. Esta fue una propuesta presentada por el Frente Unitario de Trabajadores, una señal muy interesante de los trabajadores, o sea, sueldos que no son altos, pues, de los trabajadores, pero ellos están dispuestos a colaborar en esta crisis. Y tiene la lógica porque el costo de la canasta básica está alrededor de los $720. A partir de los $720 se comenzaría, pues, de forma progresiva a contribuir. Hay una tabla progresiva, hay un tema de una corresponsabilidad diferencial, el que más gana, más contribuye. Ese es el concepto, Jimmy, con relación al proyecto. Preocuparnos mucho en las compensaciones y preocuparnos también en que la contribución no sea a partir de los $500, sino a partir de los 720. Esto excluiría de que contribuyan cerca de 500,000 trabajadores adicionales de lo que estaba planteado. Ya, ahora, usted habló de compensaciones. ¿Cuáles son esas compensaciones que se han introducido en los dos proyectos? Es decir, que trabajadores que ganan X cantidad de dinero y que van a aportar durante 9 meses, qué sé yo, van a recibir un crédito tributario. ¿Qué es lo que resolvió la comisión que usted preside? Está planteado el tema del crédito tributario tanto para las empresas que harán sus contribuciones en función del 5% de sus utilidades, aquellas empresas que han tenido utilidades en el año 2019, antes estaban en el 2018, ¿sí? Y también un crédito tributario en aquellos trabajadores que lo harían, ¿no? Pero hay que entender que los trabajadores que ganan sobre 720, 800, 900 mil dólares no pagan impuesto a la renta. Estamos buscando, ¿no es cierto?, otras compensaciones, como por ejemplo un bono que pueda ser recuperado en años posteriores para que no genere problemas de liquidez. Ese es el concepto, ¿no? Compensaciones. Pero también hay otro tipo de compensaciones, Jimmy, por ejemplo, con relación al tema de las pensiones educativas, que hay mucha preocupación con relación a los institutos de educación superior. Se planteaba un tema opcional de una reducción de las pensiones educativas. Ahora se está hablando, pues, de que deberá, ¿no es cierto?, adoptarse una reducción al menos del 20%. Al menos del 20%. Este es un poco subjetivo porque hay instituciones que tienen sus propias realidades, las mismas pensiones son muy diversas, hay pensiones desde los $40, $30, hasta pensiones que llegan a los $1,000. Entonces, no es sencillo, pues, revisar. Sabemos que, obviamente, las instituciones de educación privadas, pues, hay reducción en sus gastos, pero también tienen sus gastos fijos, tienen que pagar igual a los profesores, tienen que mantener las edificaciones, en fin. Entonces no es un tema sencillo, pero al menos hemos dado un paso importante en la que sea un tema de obligatoriedad, no un tema opcional.
Y claro, aquellas empresas o instituciones educativas que acojan esta reducción en forma obligatoria, como le digo, pues compensaciones también para estas entidades. Hay temas relacionados con compensaciones de los servicios básicos. Primero, obviamente durante la emergencia, que no se incrementen los valores de los servicios básicos, prohibición de los costos, y un tema importante, reprogramar sus pagos, que se pueda reprogramar los pagos de los servicios básicos. Esa es una forma de aliviar a los ciudadanos. Hablando de reprogramaciones, también planteamos el tema de reprogramar las deudas que tenemos los ciudadanos, que tienen los ciudadanos con las entidades financieras y no financieras, con las tarjetas de crédito. Tiene que haber reprogramaciones durante estos meses que muchos de los ciudadanos, sobre todo pues aquellos ciudadanos que sus ingresos pues no son fijos, no tienen un sueldo fijo, sino tienen un trabajo informal, que si no trabajan no tienen ni para comer. Entonces también debe haber reprogramaciones en las entidades financieras. Igual ingeniero Albornoz, una interrupción para consultarle algo, ingeniero, pero ustedes también en esos cambios contemplaron el tema de las tarjetas de crédito para que reprogramen los pagos y no se exija pago inmediato y plazos perentorios e intereses como ocurre con casi todas las tarjetas de crédito. Está incluido el tema de las tarjetas de crédito definitivamente. Claro, habrá reprogramaciones, pero sin intereses de mora, pues si no, no tendría sentido. Hay las reprogramaciones, está planteado las reprogramaciones también en el concepto de las tarjetas de crédito. Estamos buscando, ¿no es cierto?, aliviar, pero también haciendo responsables, porque tampoco podemos dañar la sostenibilidad financiera que tienen actualmente las diferentes instituciones bancarias. Eso es un tema que hay que hacer con mucha responsabilidad, Jimmy. Pero hay temas importantes también. Hemos puesto pues créditos productivos para la reactivación económica y la protección del empleo. La banca pública deberá crear líneas de crédito específicas destinadas inclusive a cobertura de pagos de la nómina y además créditos para mantener el capital de trabajo. Lo fundamental es cuidar lo que tenemos, cuidar a las diferentes empresas pequeñas, grandes, medianas, de la economía popular y solidaria, de los artesanos, para que no despidan a la gente. Hay que proteger muchísimo el tema del empleo. Ahora, ingeniero, me pregunto si ustedes en los cambios, en las cosas que revisaron de los dos proyectos del Ejecutivo, se acordaron de incluir a las universidades en este tema de los ajustes, porque créame que ni siquiera puedo hablar de excepciones. En las universidades parece que no pasará nada. Y yo no pretendo tomarme el nombre de los padres de familia, aunque tengo 2 hijos en la universidad, pero no pasa nada en las universidades. Las pensiones, las matrículas se exigen con el mismo rigor, plazos hasta el 30, si no te matriculas hasta el 30, pierde la matrícula tu hijo. No ha pasado nada y si no me equivoco, no estaba dentro del proyecto las universidades. No sé si están ahora dentro del proyecto. A ver, mire, en el primer tema sí está incluido. Está pendiente todavía el debate con relación a ver si es que se puede plantear una reducción de las pensiones, pero lo que sí está clarísimo y que ya se incluyó las universidades es en el concepto que no pueden suspender la asistencia, evaluaciones ni graduaciones ninguna institución educativa, colegios, escuelas, universidades. Eso ya está incluido. En el proyecto original no estuvo incluido. No se puede suspender ni se le puede prohibir de que asistan los estudiantes porque no han pagado. Eso está totalmente prohibido y así se plantea en el debate. Y todavía quedó pendiente el tema de la inclusión en función de la reducción de las pensiones educativas en las universidades. Es un tema que hay que discutir, que hay que analizar, y para eso pues estamos pensando también recibir a tanto representantes de los padres de familia como también de las universidades para ver cuál es la realidad y cuál es la mejor salida. Perfecto. La última consulta, ingeniero, sumando y restando votos, usted que está en la Asamblea, ¿considera que con estos cambios va a tener los votos suficientes para la aprobación? Bueno, ¿van a tener los 2 proyectos de urgencia económica? Yo creo que sí. Mire, el primer gran consenso que hemos tenido al interior de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, donde están representadas las diferentes fuerzas políticas, las diferentes bancadas, desde que el Ecuador necesita una ley. Y eso es un gran paso, ¿no es cierto? Hay una actitud positiva de aportar, de incorporar observaciones. Los asambleístas han presentado múltiples observaciones y propuestas. 119 asambleístas han presentado propuestas y observaciones. Eso muestra la responsabilidad que tienen los asambleístas frente a un tema de que tenemos que darle una ley al país, una ley
que no va a solucionar el problema económico. Eso hay que tener claro. Esta ley es para la emergencia sanitaria. Por eso esos fondos que se recauden sí van a tener nombre y apellido. Va a ser para salud, para alimentación y para la reactivación económica. Le hace cuidar el empleo, salvar el empleo. En función de eso, pues, hay total proactividad al interior de la Asamblea. Yo estoy plenamente seguro de que tendremos una ley que está a la altura de las necesidades del país para dar respuesta, sobre todo a aquellos que menos tienen. Entendamos que esta es una ley humanitaria, aquí hay solidaridad. Los que percibimos un sueldo mensualmente, sí podemos colaborar, por más pequeño que sea, con el resto de personas que no tienen ingresos porque han tenido que quedarse en sus casas. Ese es el gran concepto que tenemos ahora. El gobierno central tiene un gran desafío para solucionar los problemas económicos. No se van a solucionar con los 1.400 millones de dólares que se aspira a recaudar con estas dos fuentes de financiamiento, que son las contribuciones de los trabajadores y de las empresas. Las necesidades de financiamiento del Estado son superiores a los 2.000 millones de dólares. Es por eso que tiene que el gobierno central procesar, trabajar, gestionar líneas de crédito de multilaterales, justamente para aliviar ya el tema económico. Esta es una ley para aliviar el problema sanitario. Ya, ingeniero Albornoz, se me pasaba una pregunta, porque como este noticiero es interactivo, mucha gente hace consultas. ¿Se creó algún impuesto al patrimonio, algún impuesto a quienes tienen propiedades fuera del Ecuador, etcétera? ¿Algo a ese respecto? Miren, hay también alguna confusión con los ciudadanos, ¿no es cierto? Nosotros hemos aprobado un informe con observaciones, no hemos aprobado todavía textos. Correcto. Hemos planteado las observaciones que le planteó Jimmy, pues con relación a las compensaciones y todo. Inclusive, para que sepan los ciudadanos, vamos a tener el primer debate el día de mañana, pero en el primer debate no se vota, sino se hacen observaciones al proyecto. O sea, se pide, ¿no es cierto?, que se incluyan temas, en fin, pero no hay aprobados. En ese sentido, hay también varios asambleístas que plantean que, además de las contribuciones de las empresas por el tema de las utilidades, se plantea también una contribución en función del patrimonio. Ahí no hay consenso, obviamente. Yo considero personalmente que no se les puede plantear dos contribuciones a las mismas personas o a las mismas empresas. Pero también hay un tema intermedio en el que se plantea de que aquellas empresas que tienen propiedades en paraísos fiscales, sobre esas propiedades se cancele una contribución adicional. Eso está planteado, está en el informe, pero está en debate, no hay nada en firme. Sí ha generado algún ruido este tema, pero este momento es de discutir y de debatir. Teníamos que dar todas las ideas, todas las observaciones y las propuestas para que en el Pleno de la Asamblea Nacional, en un primer debate, se pongan y se puedan debatir. Eso es, Jimmy, con relación al tema que usted planteaba. Muchas gracias al ingeniero Esteban Albornoz, asambleísta, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Ecuador. Muchas gracias. De nuevo, que tenga usted un buen día, asambleísta Albornoz. Muy bien. Bueno, gracias, ahora buen día a todos.